va a pensar nuestro invitado, invitada. Oigan, bienvenidas, bienvenidos. Este es un capítulo más de... ¡Otro Podcast! Hoy se nota que comieron pollita con papas y yucas invitados. Yo llegué tarde. Pero sí te guardamos. Muchas gracias, más les vale. Oigan, invitado de hoy, de verdad, es que yo quiero invitar a toda la gente. Primero, la gente de Estados Unidos que nos ve a través de la señal de Macro Digital. Segundo, la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Tercero, no sé, dilo. la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y cuarto, al invitado de invitado. Pues y a los quintos, a sus estudiantes para que comenten este capítulo. Hoy tenemos abogado, profesor, político, etcétera, etcétera, etcétera. Cabezón. Soltero. No tiene huevos, bien aplica, no me aplica. Inteligente, gana bien, buen dinero, casa. Mijo, es el momento que tú, mami, tú me escuches. Esto es para ti. Porque aquí estamos hoy en otro podcast, nos acompaña Mauro Andino. Yo voy a arrancar con algo, y es que mucha gente, porque así ocurre, ¿no? La gente sí habla, mija. La gente es súper famosa y de repente hay alguien por ahí que no le cacha. Entonces, si usted no le cacha al Maurito, siempre hay uno. Usted, si no vio canales de televisión de entrevistas políticas donde él los basureaba a los políticos, si no escuchó las entrevistas de radio donde también basureaba a unos cuantos... Si no lo vio en la papeleta es porque no fuiste a votar, mijo. También. Oye, Mauro, gracias por aceptar la invitación de otro podcast. No, gracias a ustedes, Vane, Bella, qué gusto poder compartir con ustedes. Es un honor, realmente tenía muchas ganas de venir. Me encanta esa buena vibra, esa energía positiva con la que inician el programa. Yo también ya iba a gritar, ¡otro podcast! ¡Más positivos que prueban embarazo! Sí. ¡Otro podcast! Arriba los trabajadores, así iba a gritar. No, cacho, pero en serio, gracias por la invitación y muy contento de poder estar aquí con ustedes. Yo me siento, pero es de verdad feliz. Hoy me siento como política, como que me da ganas de sentir más. Sí. Modo noticiero, amiga. No, pero no vamos a filosofar demasiado. No, mijo, no. Ya hemos visto tanto las noticias. Por favor. Lindo todo, pero ya no queremos. Sí, suficiente. Oye, Mauro, empecemos por el principio. ¿Cómo te hicieron tus papás? Primero que tú dices que fuiste hecho, que te consideras quiteño y riobambeño. ¿Cómo es la cosa? ¿En qué momento se mixean? Todavía Quito y Riobamba están lejos. A ver, lo que pasa es que yo siempre digo que nací en dos ciudades. Primero porque yo nazco aquí en Quito, un 23 de noviembre de 1982, tengo 42 años. Estás aplicable. Usted, ahí está. Por favor, pueden presentar carpetas, por favor. Sí, pollito. Ya dijeron, soltero y sin hijos. Tengo terrenito y 2 vacas. Sí, correcto. De ahí tengo una dote para llevar a los suegros, todo. Oye, cada vez más escasos los solteros y sin hijos. Sí puede ser. A ver, yo creo que solteros, divorciados, viudos existen bastantes. Sí, sin hijos, muy poco, la verdad. Creo que un poco depende por el tema de prioridades, pero para no desviarme de la pregunta, de las dos ciudades. Bueno, yo nazco acá en Quito, pero de muy chico me llevan a Riobamba. Los 8 meses de nacido me lleva mi padre con mi madre, que en paz descanse. Vamos a vivir allá en Riobamba. Mi familia es de Chimborazo, mi madre de la provincia de Bolívar, de Chimbo. Y pues fuimos a vivir allá. Correcto, harto pájaro azul. Claro, fondo, largo. Aunque en Riobamba no se queda atrás tampoco, les diré. Ahí se dan piedra con palo. Entonces, bueno, fuimos a Riobamba, hice toda mi vida allá. Luego yo me voy a estudiar un máster en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Regreso y me quedo a vivir acá un par de años. De ahí yo regreso a Riobamba, pero luego muere mi madre en el año 2014, diciembre. Y ahí hay un punto de quiebre en nuestra familia, con mi hermano, con mi padre, conmigo. Decidimos no dejarle solo a mi viejo, y ahí pues mi hermano Edu, que estaba en Argentina, en DirecTV Sports ese momento, le estaba yendo súper bien, él decide renunciar.
Yo estaba en Riobamba, yo decido dejarlo todo. Yo estaba casado en esa época. Vengo acá a Quito para no dejarle solo a mi padre, mi hermano hace lo mismo y pues desde ahí, desde un 1 de febrero del 2015 hasta la actualidad ya de forma ininterrumpida y nací aquí, entonces claro, digamos que amo a las dos ciudades, Ahora, ¿verdad? oye, yo vi algunas entrevistas junto a hermano justamente por el tema de tu mami. ¿Pero quién es el hermano? ¿Quién es el hermano? El hermano, pues. El otro soltero. Y a él sí le hicieron bien hechito. Él es el guapito de la familia, él es el guapo de la familia, así que a él le hicieron bien hecho. Oye, Mauro y Edu, un saludo para ti. Edu está soltero, ya sabes. No es cierto. Me quedo con tu hermano. Oye, háblame, yo justo he visto unas entrevistas donde ustedes justo hablan de esta parte donde se rompe el tema de tu mami, sobre todo tú un poco más grande, él Edu mucho más chico, y que él dice que él se apoyó 100% de ti. ¿Cómo tú tuviste esas fuerzas donde tú también estabas roto y enterarte de todo este proceso? ¿Cómo fue? Realmente es la etapa más oscura de nuestras vidas. Es el momento más crítico. Yo siempre digo que ese instante yo, por primera vez creo que descendí hacia los infiernos, porque cuando pierdes un ser amado como tu madre, y además en el caso nuestro fue muy imprevisto, ella ingresó a una intervención quirúrgica del corazón, que aparentemente no implicaba mayores complicaciones, ya por el avance de la ciencia, de la tecnología. Había un 95% de probabilidades de éxito y sin embargo ese pequeño 5% de posibilidades negativas recayeron en mi madre y no salió de la operación. Entonces, claro, cuando salen los médicos y te dicen que tu madre está prácticamente muerta y que tienes que subir a despedirte en la sala de cuidados intensivos, realmente es catastrófico. Mi madre al final falleció, le desconectaron porque nos dijeron que no había, que no había cómo hacer nada más científicamente. Y claro, nuestro mundo se vino abajo. Una depresión tremenda para el Edu, para mí, para mi padre. Y creo que la única forma de sostenernos unos a otros fue la unidad de los tres. Siempre hemos sido muy unidos, hemos sido una familia, pero recontra que unidos. O sea, creo que no quiero sonar petulante ni odioso, pero debe haber pocas familias de dos hermanos y junto a un padre que se amen tanto, tanto, tanto como nosotros nos amamos. Y creo que eso se exterioriza incluso en nuestras redes sociales, en el día a día, en las actividades del Edu, en las actividades mías, en el deporte, porque nos gusta hacer mucho deporte. Le jalamos a mi viejo a que corra hasta 21 kilómetros, 15 kilómetros, y él ya tiene 71 años, ya es mayor adulto. Pero esa unidad nos ayudó un montón. Y el Edu, claro, se sostuvo mucho en mí, yo me sostuve muchísimo en él. Eso no quita tampoco, y tal vez el mensaje que quiero dar es, eso no quita que no hayan existido diferencias, discrepancias, porque además la muerte de un ser amado como tu madre agrieta cosas y amplifica otras que tal vez estaban guardadas. No falta el momento en que en medio del dolor empiezan los reclamos. Tú pudiste haber hecho algo más, o tú no le comprendiste en esto, o por qué no accedimos a hacer esto con nuestra madre. Yo mismo tengo hasta el día de hoy un montón de cuestionamientos conmigo mismo, de por qué no hice tal o cual cosa con mi madre, por qué no le dimos más tiempo a mi madre. Y son cosas que uno aprende, pero las heridas tienen que ser cicatrizadas y logramos superarlo, y hoy vemos como un recuerdo doloroso, pero que lo hemos logrado sobrellevar, y ese legado de mi madre hace que sigamos juntos. Y no solamente el legado de tu mamá, sino también de tu papá, porque ustedes vienen de una familia que supo salir adelante, convertirse en niveles profesionales que para muchos resulta imposible. Tu mamá policía, sí. Tu papá incluso lustrabotas. Correcto. Y luego se convierte en un gran abogado. ¿Cómo fue el aprendizaje junto a ellos? ¿Qué tipo de aprendizaje te nutre tu padre convertirse de un canillita o de un lustrabotas Correcto. A un abogado? Mira, esta es la parte más emotiva de nuestra vida en términos de aprendizaje cotidiano. Es lo más valioso que nuestros padres nos pudieron entregar. Mi madre, por un lado, se quedó huérfana de padre y madre a los 19 años de edad y tuvo que criar, que formar a sus 4 hermanos menores. Y ella trabajó durísimo,
les dio los estudios universitarios a cada uno. Ella misma logró graduarse en la Universidad Central como licenciada en Filosofía e Historia, luego ingresa a la Policía Nacional. Y mi padre, en cambio, fue un niño lustrabotas que trabajó en Guayaquil, trabajó acá en Quito, que vendía caramelos, vendía la lotería, el periódico, era un canillita, que lavaba carros. Y al final del día, él fue trabajando y estudiando, logra llegar a la universidad y logra graduarse de abogado. Pero ojo con lo que voy a decir. Mi padre ni mi madre jamás fueron de los que nos dijeron, mira, como nosotros, trabajando, pudimos salir de la pobreza, entonces todos los demás pueden hacerlo. Y el que no logra escalar, entonces es porque no quiere, es porque es un vago, no se esforzó como nosotros nos esforzamos. Jamás en la vida. Y ese es tal vez el mayor legado que mi padre y mi madre nos han entregado. Ellos siempre nos decían, mi hijo, Educito, como le dicen al Edu, Educito, cabecita, que me dicen a mí así, no cabezón como mis amigos, cabecita, Educito. Para los amigos cabezón son. Para los amigos. Para los que te dicen hola perdido, ¿qué más cabezón? No es que presuma, pero así me dicen. Pero así me dicen. Y me han dicho, y me han dicho, volverás, me han dicho a veces. Hola perdido, ¿qué es de tu vida? A veces me han puesto. Esos zapatitos los extraño debajo de mi cama. Maurito, por favor. Estamos hablando de esta parte. Le acabamos al romanticismo en este momento, al sentimentalismo. Pero volviendo al punto, mira, lo que más nos han dicho mi padre y mi madre, Educito, cabecita, nunca piensen ustedes que todas las personas van a lograr lo mismo que nosotros logramos por el mero esfuerzo. Porque nuestro caso, nos decían ellos, es un caso en 10,000, puede ser uno en 1,000,000, uno en 100,000. Porque de pronto nosotros, sobre el camino en que nos íbamos esforzando, por supuesto que hay que esforzarse, o sea, si no te esfuerzas no vas a llegar, no lo vas a intentar al menos. Claro que nos esforzamos, me decía mi padre, mi madre, pero en el camino también tuvimos gente que de pronto nos dio la mano, alguien que nos ayudó. Mi padre me decía, de pronto yo no tenía para pagar la matrícula de la universidad. En esa época la universidad pública también pagabas la matrícula, hoy es gratuita, ¿no? Entonces mi padre me decía, tal persona alguna vez me ayudó. Si no me habría ayudado, por más esfuerzo que yo le habría metido, yo no podía seguir estudiando y no me graduaba de abogado. O me decía, yo también tuve compañeros que al igual que yo trabajaban, en el día y en la noche estudiaban, pero no lo lograron, y no porque eran vagos, sino porque simple y sencillamente las fuerzas, humanamente, físicamente, no te alcanzaban, no te daba para lograrlo. Y eso no te convierte en un perdedor ni en un vago. Entonces, ellos siempre que nos han dicho, nuestro caso fue excepcional, pero eso no debería ser la regla general. Así es. La regla general debería ser que todos tengan las mismas oportunidades para que partamos desde una misma línea y a partir de eso, bajo tu esfuerzo, bajo tus habilidades, tus destrezas, puedas alcanzar los objetivos que tú te propones. Y ese probablemente es el mayor legado. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de una madre policía de tropa, cuando había un montón de machismo en la policía, y créeme, era muy jodido, porque había generales, coroneles que eran muy abusivos en esa época, que a la mujer le maltrataban en la Policía Nacional. Era muy complejo esa época, pero también me siento orgulloso de haber sido hijo de un papá que en su niñez fue lustrabotas, vendía periódico, que lavaba carros. Ese es el mayor orgullo, no tanto que haya sido abogado, ni que haya llegado a ser asambleísta, sino que haya salido de donde salió. Ese es mi mayor orgullo. Oye, mi Mauro, y justamente dentro de todo lo que nos cuentas, ¿cómo tú, o sea, dos cosas, una, ¿qué hay después del dolor? Y la otra es justamente cómo tapas el dolor con sus recuerdos. ¿Qué es lo que tú hoy tienes de tu madre? Mira, si algo me llevo de mi madre, ella era una mujer muy solidaria, muy caritativa, muy compasiva. Ella hacía mucha labor social, pero no entendiendo la caridad desde este concepto tan desgastado de dar lo que te sobra o lo que ya no quieres usar. Ella era una persona muy solidaria con los más débiles. De ella aprendí que uno debe estar de quienes tienen menos fuerza, de quienes son más débiles, del lado de los más desposeídos. Y mi madre, recuerdo que sus compañeros policías de tropa le llamaban mamanita. Pero mi madre se llamaba Ana Beatriz de Espinosa Salvador y le decían mamanita porque era de las que intercedía
ante los superiores, tenientes coroneles, generales, por sus compañeros cuando de pronto les querían castigar y mi madre consideraba que se estaba cometiendo una injusticia. Mi madre hacía eso, entonces los demás policías de tropa, de grado inferior a ella, le decían, mamanita, ayúdeme, por favor, déme hablando con mi coronel para que no me castiguen, en fin. Mi madre era muy humana y a la gente más pobre siempre trataba de ser muy, muy generosa. Creo que ese es el mayor legado de ella. Ahora, mi madre también fue dura de carácter, ¿ah? Como buena policía, no es pues que mi madre tenía tampoco un carácter angelical. Perdóname, madre mía, donde estés. Pero lo que es Pero madre, lo que es eso no te lo madre. quita. Mi madre también era jodida, Claro, era jodida, era cojonuda. fuerte, era disciplinada, más no poder. Todo tenía que estar en su punto, todo tenía que estar ordenado, todo tenía que estar limpio. Ay, suegra, qué bueno que no la si conocí, decías, suegra. o sea, si decías bien hecho las cosas, en los estudios, vigilante. Cuando me fui a estudiar en España, mi padre es muy sentimental. Y mi padre, cuando yo estaba allá en España, ¿no? Y a veces uno se va de fiesta o de botellón, allá que llaman los españoles. Claro, es que hay unos botellones, mijo, que uno Correcto. no se explica. Entonces, Y yo les llamaba, y medio pegado, y les llamaba, viejo, madre, les Los extraño, extraño. les amo, pero voy a volver, que ni sé qué. Y mi padre se ponía triste y me decía, mijo, pero si te sientes mal, regrésate, no hay ningún problema. No sientas que has fracasado. Y mi madre le quitaba el teléfono. ¿Qué te pasa? Déjale. Vos me regresas graduado del máster, si no, no me regresas. Y ya, ándate a dormir. Hasta la borrachera se te iba mi... Te juro, o sea, mi madre era Qué linda fuerte en eso, pero combinación. digamos, fue una combinación Claro. muy productiva porque sin esa disciplina de mi madre, capaz habríamos sido también muy laxos en Claro. nuestra vida. Oye, Mauro, ¿qué pasa con la política? ¿En qué momento entra la política a tu vida? Porque además eres graduado de la Universidad Central. Sí. Quiero saber todo aquí. Salías a las huelgas, salías a protestar. ¿Contra qué presidente protestaste? ¿A quién se lo piedras echaste? Todo quiero ¿Y saber. sabes hacer bombas? Una bomba molotov. Y además luego te respondo. A ver, mira, desde chiquito siempre con el Edu igual. Tuvimos mucha afinidad por lo que es la comunicación, por lo que es la política. Y aquí hay una anécdota muy bonita. Mi padre siempre hizo radio igual, hizo música. Él fue cantante profesional, él grabó 2 sencillos en la década de los caramba, 80, ok. discos de acetato, Claro. cantaba pasillos y luego ya cuando estaba afiliado a SAICE igual grabó unas 2 canciones en estos CDs ahí con la Sociedad de Autores y Compositores. El asunto es que él desde niños, a Edu y a mí, nos hacía grabaciones con estos equipos de cassettes, Que eran conectaba un micrófono Wow. y nos preguntaba sobre la vida, pero también nos preguntaba sobre la coyuntura política de aquel entonces. Ok. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que me preguntaba sobre el gobierno de Febres Cordero y del doctor Rodrigo Borja. Y de Sixto Durán Ballén, que es, digamos, la época en que me empieza a mí a involucrar. Yo le respondía y él me iba enseñando. Y con el Edu igual, pero esto es lo más bonito. Él grabó todos esos cassettes y cuando el Edu se graduó del colegio y yo me gradué de la universidad e hicimos una fiesta conjunta de grado, sacó todas esas grabaciones en unos CDs y los soltó en medio de la fiesta y nosotros ni por aquí. Y nos escuchábamos en esas entrevistas familiares con nuestro padre. Créeme que se nos Por supuesto. partió el corazón y fue muy emotivo. Y creo que ahí estuvo la semilla. Entonces, claro, luego, ¿quién quiere hablar en el lunes cívico? Venga, Maurito, el de la cabecita grande, venga acá. Y tú ahí se le nota. El de los pelitos parados, venga acá, Venga usted, acá. venga, usted habla bien, Maurito. Entonces yo iba y el lunes cívico casi que era infaltable. Luego los concursos de oratoria en la escuela, en el colegio, en la universidad. Tuve la suerte de ser vicecampeón nacional interuniversitario y politécnico a nivel nacional de oratoria. Quedé segundo con todas las universidades y politécnicas públicas, privadas del país. Fue una experiencia muy bonita. Yo estudié en universidad pública, soy hijo de la universidad pública, es otro de mis grandes orgullos. Sí se nota, Maurito, sí Y- se nota que por aquí corren las venas de la Universidad Central. Y también tuve la suerte, por el apoyo de mis padres, de estudiar fuera del país, como decía, y de estudiar en universidades privadas. Tuve la suerte de estudiar también en la San Francisco, en la Católica. Conocí ambos mundos y creo que eso también es muy bonito porque me permite entender la lógica de lo público, acuerdo. pero también entender la lógica de lo privado y absorber cosas positivas que hay de ambos mundos.
Lo público, por ejemplo, yo tengo una defensa irrestricta de lo público porque creo que es la única herramienta capaz de igualar las condiciones entre aquellos que menos tienen con aquellos que tienen un poco más, ¿verdad? Sí. Y lo privado, yo creo que hay que apropiarse y aprovechar esas dinámicas, por ejemplo, de buena gestión, de eficiencia, de innovación, que a veces eso le falta al Estado para poder ser más eficiente. Entonces, creo que eso también te incorpora eso y ahí es cuando me meto en la política. Fui presidente de FEWE, salí a las huelgas. ¡Oh, Dios! ¡Ay, así, vámonos! ¿Cómo eres de chat? Fui presidente de FEWE. ¿Tú organizabas también estas fiestas? Me llevaron detenido 2 veces. Claro. Una vez me contó alguien, un pajarito. Me llevaron 2 veces ahí detenido y por las huelgas, en una de esas me hicieron un canje con un policía porque para mala suerte de ese pobre policía, ahora lo converso como anécdota, ¿no? Había estado en un bus y la gente de la universidad se toma el bus y se baja la gente y un policía ha estado en la última fila y se quiere bajar por la ventana, no pudo y le dijeron te quedas aquí en la universidad hasta que nos devuelvan a nuestros compañeros. Claro. Digo, no lo volvería a repetir, lo cuento a modo de anécdota ahora más bien. No creo que debamos llegar a esas cosas, pero es una anécdota que no la oculto. Yo 20 años. Es que eres un niño. 20 años. Yo fui presidente de FEWE, probablemente el más joven de mi universidad, 21 años, allá en Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo, presidente de FEWE. Y claro, un presidente de FEWE tenía que estar ahí al frente. Ya los dirigentes estudiantiles de ahora ya no son hechos con la madera ni la máchica de antes. Ahora solo desayunan cornflakes y ya ni siquiera huevos cocinados creo que desayunan. Ahora hacen la revolución y las protestas en Facebook nada más, en TikTok. Entonces ya no es como Claro, no saben ni respirar el gas pimienta. Claro, si no sabes respirar gas pimienta, no sabes de nada. Ni que le fumen ahí para que se le vaya el gas. Sí, ahí, no te pique la cara y sacarte la ropa que no sirve. Exactamente. Alguien Sí, parece que ha estado por ahí. ¿Qué vas a saber vos de eso? ¿Qué vamos a ver si yo le perseguía a mi ex que me pidió que la acompañara? Y yo, sí, vamos a luchar por los derechos de la libertad. Tenía 18 años. Oye, claro, y es que uno cuando está así de chiquito, los ideales son grandes. Así es. Piensas que de verdad en tus manos está cambiar el mundo, piensas que es súper sencillo, rápido y fácil, de que no, aquí se trata de solamente cambiar el chip. Y claro, empiezas a enfrentarte a otra realidad completamente diferente, que es la cotidianidad, el trabajo normal, salir a buscar trabajo, que tú puedes ser el mejor estudiante de tu aula, de tu carrera, etcétera, pero salir a buscar trabajo es otra cosa. ¿Cuándo llegó tu primer trabajo como político? Mira, ahí hay que entender también las distintas lógicas de la universidad pública y de la universidad privada. Quiero que se entienda bien lo que voy a decir, pronto alguien se vaya a resentir desde la universidad privada, que reitero, yo también he tenido la suerte, gracias al apoyo económico de mis padres en su momento, de poder estudiar también ahí. Si de pronto tú sales de una universidad pública, tienes más dificultades para incorporarte al mercado laboral, porque las universidades privadas generalmente tienen mayor reconocimiento, un estatus. Y alianzas muchas veces también. Exacto, alianzas con el propio sector privado y también con el Estado, es decir, con los grandes espacios de administración pública que facilitan que la incorporación en el mercado laboral de esos chicos graduados en universidades privadas tengan mayores oportunidades. Si alguien ve 2 hojas de vida y ve a alguien de una universidad privada X, no voy a dar nombres, y de una universidad pública X, probablemente, no digo que siempre, pero tal vez se va a decantar por las referencias de quien viene de una universidad privada. Entonces, eso también juega. Mira, el capital social es lo que llamaba un famoso sociólogo Bourdieu, el capital social, el capital cultural, las redes que tú vas tejiendo, que en la práctica son los contactos. Si es que es alguien que viene de una familia muy humilde, por más brillante que sea y que se haya graduado con las mejores notas en una universidad pública, le va a costar más conseguir trabajo que un estudiante mediano, de mediano rendimiento, pero que sale de una universidad top, de las más popis, de las más, digamos, prestigiosas del sector privado. Y esto no
es, digamos, prejuicio, digamos, estoy tratando de reflexionar sobre cómo operan en muchas Las ocasiones. Es que por eso nace el famoso dicho popular del que quien tiene padrino se casa, Entonces, porque así funcionan los No contactos. quiero, digamos, Ahora, yo entiendo minimizar. por qué no digamos. me caso. No tengo Con padrino. esto no quiero minimizar, digamos, la capacidad, brillantes profesionales desde el Son sector realidades. privado, pero lo que digo es, siempre tienes un empujoncito más adelante dependiendo de estas De circunstancias, acuerdo. ¿verdad? De hecho, hay personas que no necesariamente pueden heredar dinero. El dinero no es todo lo que te puede dar muchas facilidades en el mundo, Por en el ámbito supuesto. empresarial, en el ámbito laboral. Hay muchas personas que heredan contactos, porque Claro. provienes de una familia que de pronto ya no tiene plata, que lo dilapidó todo, pero que sigue siendo una familia influyente, que tiene otras familias que a su vez tienen empresas, que tienen negocios, que tienen influencia en el sector político. Entonces, ese capital cultural también se hereda, eso también juega en la vida. ¿Cómo conseguí mi primer trabajo? Bueno, a través precisamente de contactos en universidad privada. Cuando yo ya salgo de la pública, me voy a estudiar en España, luego regreso acá, estudio en la Universidad Católica, ahí se da un primer trabajo mío en la Corte Constitucional, Ok. que es una de las áreas que más me apasionan, el tema constitucional, y luego ya me enrumbo, me meto ya a militar de forma mucho más activa en la parte política. Siempre lo he dicho, no tengo por qué negarlo, yo soy un hombre progresista que creo en las causas sociales, que creo en la solidaridad, que creo en la empatía, en la compasión. Si ustedes quieren, Maurito. si ustedes quieren encasillarme en una categoría política que hoy están bastante desgastadas, si tú Así quieres es. más de izquierda, pero prefiero hablar de principios y de valores. Yo creo que hablar ahora de izquierda o de derecha está Ya, más no. desgastado. Prefiero hablar de principios. ¿Qué defiendo? La solidaridad, el trabajo en equipo. El coworking me parece, por ejemplo, un tema tan chévere hoy porque es unirse entre varios, apalancar tus distintas potencialidades para alcanzar un objetivo Así es. común. Es decir, no trabajar de forma individual. De la otra orilla ideológica que yo respeto pero no comparto, que se defiende el individuo por encima de todo. Yo defiendo la sociedad primero porque está agregada de individuos que trabajan por un objetivo común y la sociedad es Tú un ente que topaste- existe y hay que topaste- trabajar en equipo. Tú topaste un tema muy importante que es el tema de vivir y hacer en sociedad. ¿Te topaste algún momento con ser un chico de provincia, a pesar de haber viajado, pero ya te entras a trabajar en un mundo tan difícil que es en la capital, Sí. donde siempre, él es el provinciano, Sí. o ese tipo de detalles? Cuéntanos alguna anécdota puntual. Muchacho provinciano. Es buenísima esa canción, ¿ah? Es buenísima. Gerardo Morán la canta Es esa. Gerardo Sí, ¿no es Morán. cierto? Gerardo Morán. Sí, pasa eso. Ahí hay una frase de una película muy bonita que me gusta, ¿no? Que decía, esta película se llama Big Fish, el gran pez. Y hay una frase que dice ahí en esa película, eres un gran pez dentro de un acuario, pero este es el océano y te estás ahogando. Entonces creo que eso pasa cuando sales desde lo local, desde tu pequeña provincia, ciudad, hacia la capital o hacia las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca también le incluiría yo. Sí cambia y te encuentras con unas lógicas totalmente distintas, ¿no? Acá en Quito el mundo es mucho más rápido, las cosas son mucho más dinámicas, directas. Si bien los serranos aún guardamos ciertos modismos, ¿no? A diferencia de la costa donde directo a la vena, ¿no? O sea, nada de por favor, no seas Nada. mal. Directo, claro. ahí. Pero en la capital sí cambia de lo que es en provincia, ¿no? En la provincia uno está acostumbrado a un trato mucho más condescendiente, más sensible, más, si tú quieres, delicado, y a veces esas cosas te chocan, ¿no? Y el hecho de encontrarte con un mundo enorme, totalmente distinto, desde la infraestructura mismo que ves, pero también te abre muchas oportunidades. Por ejemplo, algo que yo lamento, en la mayoría de provincias pequeñas del país no tienes pues un enorme número de librerías donde tú puedas comprar libros. Tú vienes acá a Quito o en Guayaquil o en Cuenca, sí tienes esos espacios, pero en provincias pequeñas no tienes tú centros donde tú puedas desarrollar, ampliar tu pensamiento, tu conocimiento, grandes librerías donde tú puedas encontrar de varias áreas, de varios segmentos de estudio que te permitan a ti prepararte. Solo ahí tú ya ves una enorme diferencia. El tema del idioma, por ejemplo, el tema del inglés. Mira, yo, por ejemplo, yo reconozco una de mis limitaciones y de algo de que yo me arrepiento de por vida no haber aprendido inglés.
¿Cómo me arrepiento cuando mi madre me decía allá en Riobamba, yo te pago el curso, vaya? Y yo, no, ¿para qué? Yo me arrepiento, mira, y uno tiene que saber sus debilidades. Y en cambio ya en la capital... Because it's nice. Correcto, sí, por eso más bien ni digo nada para no quedar mal. Entonces, mira, ya en las grandes ciudades tú ves esas diferencias. O sea, acá en Quito tú ves que la mayoría de personas, chicos, adolescentes ya saben inglés, y no solo inglés, saben tal vez hasta francés, etcétera. Tú vas a provincia y eso tú ves rezagado todavía. Ahí tú ves las diferencias, ¿no? Las asimetrías de progreso, de desarrollo y de territorios que crecen desigualmente, ¿no? Y eso es por muchas razones, no solo por culpa del Estado central, ojo, ¿no? Aquí también hay que endosarle la responsabilidad a las autoridades locales, alcaldes, Claro que prefectos, sí. o sea, falta de liderazgo también, Absolutamente. falta de liderazgo para no Absolutamente. cambiar esa realidad local Yo no también, puedo pues. estar esperando Sí, que solamente correcto. me venga de afuera las Sí, ayudas. sí, correcto. Oye, tú dices algo importantísimo dentro de todo este mundo en el que nos empezamos a enamorar, en el que empezamos a demostrar nuestras cualidades profesionales, nuestros talentos y nuestras pasiones. Por eso le dicen que Y eres la una pasión, viene también acompañada de este enamoramiento que surge cuando tú dices, este es un espacio en el que yo creo que puedo ejecutar un cambio. ¿En qué momento tú ejerces este enamoramiento con Alianza País? ¿Cómo sales de Alianza País? ¿Por qué sales? ¿Y en qué momento ingresas a Pachacutic? Hago un retroceso aún más allá de eso. Yo desde niño, como participaba en los concursos de oratoria, yo me imbuía mucho de discursos, de textos, que me hacían soñar. Y me hacían soñar sobre todo en transformar el mundo. Cuando tú eres niño tienes muchos sueños. Yo soñaba en dos cosas, en ser futbolista y en transformar el mundo. Ser futbolista no se pudo, no me dieron las condiciones técnicas, físicas, más allá de que no jugaba mal y no juego mal, modestia aparte, pero ya para llegar al fútbol profesional Claro, ya es otra cosa. es otra cosa, claro, ¿sí? otras cosas. Pero el otro sueño era siempre, ¿qué hago para transformar la sociedad? Siempre fui un niño muy inquieto, que discutía, que interpelaba, un niño muy rebelde. Yo estudié en colegios religiosos y a veces yo me levantaba ante los sacerdotes. Estuve en uno jesuita y en uno salesiano, mitad, 3 años. Y yo no tenía ningún inconveniente en alzar la mano y decirle, padre, discúlpeme, pero lo que usted está haciendo con mi compañera y amiga Bella es injusto. Y perdóneme, usted no puede hacer eso. ¿Qué le pasa a usted que se siente abogado de pobres? Nunca me olvido que me dijo así alguna vez un padre jesuita. Yo no me callaba, porque además tenía el respaldo de mi padre, porque mi padre siempre me decía, nunca te quedes callado ante las injusticias. Siempre sé rebelde y pelea por lo que crees que es justo. Defiende a los que tú consideras que les están maltratando. Entonces, creo que ahí nace eso. Y claro, para mí la política se volvió, como diría el gran Pepe Mujica, una pasión, pero una herramienta que debe darle felicidad a la gente. Y tú me dirás, ¿cómo le va a dar la política felicidad a la gente? A mí me ha dado tristeza. ¿De qué forma le va a dar? Unas deudas que me han dado. Exactamente. Si Ahora ves, sigo cobrando. tú acabas de dar en el clavo. La política, como dice Pepe Mujica, debe darle felicidad a la gente. ¿Cómo? Resolviéndole los problemas cotidianos, dándole lo más básico, agua potable, salud, educación, dándole seguridad, dándole paz social, dándole oportunidades, dándole trabajo y salario digno, apoyando a los emprendedores, a las emprendedoras como ustedes, que puedan acceder a créditos con tasas de interés bajas para que puedan comprar más equipos, para que puedan tener un estudio de grabación más lindo del que ya tienen. Para que luego ¿Me sea otro explico? podcast ¿Me sin explico? censura. Así es. Y con tasas de interés preferenciales, de ¿me acuerdo, explico? de acuerdo. Eso es darle felicidad a la gente. Pero si la política, en cambio, hace todo lo contrario y tus condiciones materiales de vida, en vez de mejorar, prosperar, empiezan a decrecer, entonces evidentemente la política no está cumpliendo con su objetivo, que es darle felicidad a la gente, mejorarle sus condiciones. Si la gente trabaja y se saca la madre todos los días, y al final del día siente que no tiene movilidad social,
Pero es depende a la perspectiva, porque así como tú lo acabas de decir, si yo no veo una prosperidad en mis negocios, en mis cosas que siento, el gobierno es lo que no está trabajando de la manera en la que me favorece a mí. Y ahí es donde vienen las divergencias sociales, en donde, ¿por qué yo tengo que salir a favor tuyo si yo estoy yendo en contra mío? Uno de los grandes problemas, pero mira, antes de responder esto, y ahí bueno viene el tema de Alianza País, en el año 2007, 2008. ¿Quién te llamó? No, mi padre fue asambleísta constituyente, entonces él estuvo en la constituyente de Montecristi, luego estuvo en el congresillo, que fue un periodo de transición ahí, y luego fue asambleísta 2 periodos adicionales, hasta el año 2017. Entonces yo viví de cerca todo ese proceso, además yo había sido presidente de FEWE, entonces yo había salido, pero enterito y calientito, pero a más no poder. Claro. Salí de la dirigencia estudiantil, me gradué de abogado. Como diría en la universidad donde las papas queman. Exacto, y de pronto vino el proceso de la Revolución Ciudadana y claro, eso influyó mucho, ¿verdad? Además, voy a decir algo que tal vez a mucha gente le parezca bien, tal vez a otros no, pero ¿cómo no apoyar a mi padre? O sea, claro, mi padre estaba ahí, lo mínimo que yo debía hacer era apoyarle a mi padre, pero también es verdad que había muchas coincidencias ideológicas entre lo que en ese momento se planteaba y en lo que yo creía, ¿verdad? Luego ya en el 2018 se da la ruptura definitiva con Lenin y Correa, Moreno y Correa, y ahí yo casi digo me divorcio. Y ahí otra vez, un divorcio político. Ahí me separo, me desafilio. ¿Con quién te quedas? ¿Con el papá o la mamá? Como dijo Jorge Yunda, ¿con el papá o con la mamá? Bueno, pues no me quedé con ninguno, me abrí. Pero algo importante, yo siempre he seguido defendiendo las causas en las que yo creo. Y mira, no me avergüenzo. Venga de donde venga. Si tengo que defender cosas buenas de la Revolución Ciudadana, lo seguiré haciendo. Así como también he tenido discrepancias fuertes, fortísimas con el propio presidente Correa en Twitter. Ahí tuvimos el año pasado un round, pero súper fuerte de ida y vuelta, porque también creo que uno no debe callarse. Uno tiene que hacer valer sus principios, sus convicciones con argumentos, sin ofender, respetando, por supuesto, la trayectoria de muchos políticos importantes, sean de izquierda, sean de derecha, pero uno tiene que también defender con argumentos, ¿verdad? Entonces yo seguiré defendiendo esas causas positivas y criticaré lo negativo. Y si es que hay algo bueno que hace el presidente Noboa, créeme, te lo digo de corazón, mucha gente puede pensar, no, el Mauro está mintiendo, el Mauro quiere que le vaya mal a Noboa. Mira, ¿quién en su sano juicio, como ecuatoriano que es, va a querer que le vaya mal a un gobierno? Pero si es que uno observa desde el modesto conocimiento que uno tiene, que lo que el presidente quiere hacer sobre tal o cual situación, y yo sé que científicamente, que técnicamente, que académicamente eso es inviable, no tengo más remedio que decirlo y que cuestionar, porque tampoco es positivo ser silente en aras de la gobernabilidad. Es que como hay que darle gobernabilidad, entonces uno tiene que quedarse callado y no decir, oiga, pero lo que va a hacer, vea lo de la constituyente que se está promoviendo. Son 3 elecciones para llegar a una nueva constitución. ¿En serio la gente querrá 3 elecciones? Yo te podría decir incluso, qué chévere que vayamos a la constituyente, porque a mí me gustaría participar en ese espacio. Si es que yo pensaría solo en lo personal, ¿me explico? Pero es que no se trata de lo personal. Presidente, no le conviene a este país ir a las urnas otra vez. 3 elecciones, consulta popular, luego la elección de constituyentes y luego otra consulta popular para aprobar la constitución. Yo no me puedo quedar callado ante esas 70 cosas. millones que cuesta, o sea, cada una. Exacto. Son 180 millones de dólares las no 3. De pagar. Y con toda la conflictividad política que va a incorporar eso. Entonces, mira, ahora, si es que hay otras cosas positivas, si el presidente el día de mañana paga a las dializadoras y la gente que tiene problemas de enfermedades renales reciben atención médica, ¿cómo no voy a reconocer eso? Lógico. O sea, hay que aplaudir eso. Si el día de mañana, hoy le leí a la ministra de Educación, Alegría Crespo, dice que hay creo que alrededor de 88 unidades educativas, me parece, que están en pésimas condiciones y que no pueden recibir a los estudiantes, que necesita inversión pública y que van a pedir un préstamo de 10 millones de dólares. Bueno, yo digo, ¿por qué no preveyeron eso? Pero ya, si lo van a hacer, háganlo rápido. Y si solucionan eso, ¿cómo no voy a felicitar?
Oye, mi Mauro, ¿te has encontrado con tantas narrativas en el mundo político que a veces chocan muchísimo con tus valores? Y eso va muy la mano con la gente, con lo que piensa, con tus seguidores. ¿Le respondes a tus haters? ¿Qué piensas de ellos? Solo cuando son actores políticos de la esfera pública. Activos, o sea. Activos, Claro. ¿ya? No quieres sobrevivir a ninguno que esté yo por a ti. trolls no respondo. Lo que hago es oculto el comentario y bloqueo, oculto el comentario y bloqueo, porque además, pues, o sea, ¿para qué voy a responder si me molestan con mi cabeza, con mi peinado? O sea, ¿qué puedo debatir ahí? Hermano, ya Diosito me hizo así, mi mamá, mi papá, y me siento feliz como con lo que soy. Si crees que me vas a herir con eso, no, hermano, no. Oye, y así me ha ido bien, además. Entonces, Nadie se ha quejado. nadie se ha quejado. Entonces, cuando es, digamos, un actor político relevante, claro, yo respondo. Y ni siquiera siempre, solo cuando creo que, a ver, efectivamente voy a responderle porque es un actor político o es un líder de opinión influyente. Y sobre todo si es que se trata de intercambiar argumentos con respeto. Hay veces también en que te insultan siendo actores políticos relevantes. Hoy hubo un colega abogado por ahí que No, quiso hombre, hacer- No vale la pena. No vale la pena. No, porque después lo hacemos famoso. Con quien creí que teníamos ya cierto pacto de mutuo respeto y neutralidad. Es decir, tú crees en lo que crees, yo creo en lo que Y está creo. bien. Cada quien por su lado. Yo no soy, además, de los que se meten en tweets ajenos para atacar al que tuitea. Yo tuiteo lo mío, mi pensamiento, mis propuestas, mis críticas, mis alternativas. Pero vi por ahí que se metió conmigo y hasta me etiquetó, provocándome ahí, molestándome con un apelativo. Me pareció bajo. Dije, Totalmente. bueno, ¿quieres caer en eso? Respiré y dije, no te voy a responder. Ahora, si es que es ya un combate dialéctico de ideas, sí lo hago. ¿Para qué? A veces ahí soy muy apasionado, también lo reconozco. Mi hermano Edu es mi asesor en eso y él me sabe decir, hoy nomás me dijo, verás, quiero que desinstales Twitter por al menos 8 días para que no estés viendo Oye, nada es que- y no estés escribiendo nada. Yo solo voy a Y le decir voy una a hacer caso y luego de este maravilloso programa lo voy a hacer. voy a desactivar. Voy a desactivar Oye, Twitter no, por 8 porque días. es verdad, uno coge, entra a X, bueno, Twitter, saben, ustedes jóvenes de X, uno pone buenos días y todo el mundo, ¿qué? Buenos días, ¿qué le pasa? Yo sí, buenos días, planta, buenos días, ¿qué plantas? ¿Qué son? Entonces yo no me Sí, gusta sí. entrar a X porque se siente una vibra así de estas Todo el mundo pelea. Prefiero Sí. TikTok y en TikTok me ha ido bastante bien preparando contenidos. Hemos tenido un crecimiento orgánico bastante significativo y ahí más bien invito a la gente para que me sigan en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Estamos cerca de los 110,000 seguidores Muy en TikTok, bien, entonces le va estoy muy bien. contento y haciendo contenido político, pero sin ofender a nadie. Perdón, esto también ¿Sí? era abogado, profesor y TikToker. TikToker, creador de contenido. Creador de contenidos, dígame y conéctense en mis lives. Sí, así que síganme ahí, que pedir a la gente que me sigan en mi Instagram, Oye, en mi Facebook, Mauro, en fin. Para hacer un cambio en este país, ¿es necesario estar en la política? ¿Por qué decides lanzarte para asambleísta? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa dentro de tu cabeza para lanzarte? Es que yo digo, con todo el ímpetu que muchas veces tenemos de cambiar muchas cosas o de ver cosas que a tu alcance dices, esto quizá lo puedo hacer. Yo tuve la posibilidad de estar en la Asamblea Nacional trabajando con un asambleísta en el que yo creo hasta el día de hoy que es una persona que tiene valores, no compartimos muchas cosas, pero dentro de eso, o sea, solamente el momento que ingresé me di cuenta que la asamblea, y con mucho respeto a la gente que trabaje ahí, que habrá gente apasionada y que de verdad quiere hacer un cambio. Pero te puedo decir, desde mi perspectiva, que el 90, si no es más, porcentaje de la gente que trabaja ahí vela solamente por su bolsillo y por ver qué puedo sacar en provecho de mí, de mis amistades y de mi familia. Impuesto. Y de las cuotas que tengo que pagar por la gente que trabajó conmigo. De ahí que te movilice ir a visitar un orfanato, que te movilice ir a visitar a una comunidad a las afueras que necesitan agua, que necesitan un poste de luz. A nadie le moviliza nada.
entiendo de ahí que tienes las limitaciones, que yo como asambleísta no te puedo No puedes dar ese hacer tipo de servicios, no te puedo hacer eso. Pero nuevamente volvemos hacia atrás. Entonces planteas un proyecto de ley y en el proyecto de ley resulta que única y exclusivamente por darle contra el presidente o por darle contra el partido político, votas o te abstienes del voto. De verdad, ¿por qué decides ingresar a ese espacio donde hay tanta confrontación? Precisamente porque la respuesta es muy sencilla, mi querida Vane. Para cambiar todo lo que tú acabas de describir. Y no significa tampoco que yo solito iba a cambiar todo eso. Porque un solo actor político en 151 asambleístas que van a ser ahora porque se incrementó el número, no iba a poder solo cambiarlo. Pero una voz mesurada, con firmeza, con convicciones, con inteligencia, lo digo sin vanidad, creo que sí puede ser una luz como bella luz en medio de tanta oscuridad adolescente, ¿no? que existe en la Asamblea Nacional. La gente tiene razón de indignarse con el rol de la Asamblea Nacional. Absolutamente. Porque lamentablemente tenemos asambleístas que en su vida han leído la Constitución, No, que en su uno vida tiene han leído 19 años, la ¿no? Ley Orgánica de la Función Legislativa y que se entienda bien lo que voy a decir, porque muchos van a decir, el Mauro dice esto porque está sangrando por la herida, porque él no logró llegar a la Asamblea. Si es verdad, ¿y a ti qué te importa? ¿Ya? ¿Y qué? Tú tampoco le ganaste a la mesa, le doy qué. Pero mira, vamos a tener, y es triste decir esto, creo que vamos a tener una peor asamblea de la que nos estamos quejando en estos momentos. Vamos a tener asambleístas con todo cariño, pero peladitos, peladitas, chicos, chicas que ni se imaginaban que iban su a primera ganar, chamba, Mau. que estaban en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. Asambleístas que ni su negocio propio Que les pidieron los papeles para llenar la lista porque creían que solo el primero, el segundo escaño iban a alcanzar, porque además nadie preveyó, lo confieso con sinceridad, que íbamos a tener una polarización tan radical. bestial como la que tuvimos. No hay precedentes en la política ecuatoriana de que dos partidos se lleven el 90% de la representación de la Asamblea. Y claro, eso provocó que muchos chicos de 19, 20, 21, 22 años que realmente ni se imaginaban estar en la Asamblea y que en su vida han abierto la Constitución o han leído un libro de ciencia política o de derecho parlamentario, hoy tengan semejante responsabilidad. No auguro muchas probabilidades de éxito para la futura Asamblea, pero por eso hay que seguir insistiéndolo. Y yo lo digo abiertamente, yo seguiré haciendo política, seguiré haciendo contenido pedagógico, político, jurídico, porque también creo que hace falta mucha educación política. Hay que constitucionalizar a la ciudadanía y hay que politizar a la ciudadanía. Y cuando digo constitucionalizar a la gente, no me refiero a que sean unos eruditos en garantías jurisdiccionales o que vayan a litigar en los tribunales. No, constitucionalizar a la ciudadanía se refiere a que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cómo funciona al menos mínimamente la Asamblea Nacional, para que ahí la gente diga, oye, si así ha sabido funcionar, Claro. entonces no podemos elegir pues a cualquier hijo de vecina. Tenemos que elegir a este de acá que por lo menos tiene una trayectoria de que es un vida puesto de académica, trabajo. profesional, porque nosotros le vamos a pagar ese salario. ¿Qué significa politizar a la ciudadanía? No ideologizarle con una tendencia u otra, pero sí decirle, vea, esto defiende la derecha, esto defiende la izquierda, estos son los principios del liberalismo, estos son los principios del socialismo, estos son los principios de la socialdemocracia, esto es el estado de bienestar, este es el estado mínimo. Es decir, infórmese usted y a partir de eso decida. Y yo seguiré haciendo eso porque además me apasiona. Yo fui profe universitario y a mí me encanta enseñar. A mí me llena el alma cuando hay alumnos que en los videos que yo hago me escriben y me ponen, profe, ese video que acabó de sacar usted sobre la Asamblea Constituyente me sirvió un montón para poder dar el examen el otro día porque nos preguntaron en el examen cuál es el procedimiento para llegar a una constituyente. Profe, lo que usted el otro día puso sobre el estado de bienestar en los países nórdicos me sirvió en la asignatura de teoría del Estado.
Esas cosas son muy lindas y esas te llenan el alma. No hay mayor retribución que saber que algo que haces le sirve a la gente. Oye, Maurito, ¿cómo se siente cuando estás ahí pendiente de qué pasa? Y a ver, sube, baja, más papeletas por aquí. Y de repente no llega nada para ti cuando tú sientes y crees que evidentemente esto es un proceso interno, porque tú sabes que estás preparado. Tú probablemente tus valores que nacen de esta familia hermosa que nos vienes contando, tú dentro de ti dices como, si tuviera una oportunidad, yo sé que puedo hacer esto. ¿Y qué pasa cuando no llega esa oportunidad? Mira, la política no es de velocidad, es de resistencia. Y solo aquellos que se rinden son aquellos que se dan por vencidos. Y en mi caso personal, y te lo puedo asegurar y quienes me conocen pueden dar fe de aquello, no soy una persona que me rinda fácilmente, si no, no estaría aquí, estaría dedicado a mis actividades profesionales directamente, ya invisibilizado, no aceptaría entrevistas, no seguiría haciendo opinión pública. No vendría otro podcast. No vendría otro podcast, porque seguramente diría, no, ¿eso para qué? Pero eso también refleja otra cosa, que cuando uno tiene principios, convicciones y cuando tiene uno un afán de servicio y cuando uno cree que es posible construir una sociedad más justa, no una sociedad de pobres. Este es otro elemento muy importante que quiero dejarlo sentado. Una sociedad justa, socialmente equitativa, no se trata de que todos vivamos en la pobreza, no. Yo lucho por una sociedad próspera, donde todos vivamos con dignidad. ¿Y qué es vivir con dignidad? Donde todos podamos tener una buena ropa, donde te puedas comprar la ropa que tú quieres, y una ropa linda, una ropa bonita. Si te quieres dar un gusto y comprarte un vestido más aniñado, te compras. Claro. Una vida donde puedas comer y salir un fin de semana a comer en un restaurante, tomarte unas cervezas artesanales con tus amigos, donde puedas irte de viaje al exterior, de paseo con tu familia, una vez, 2 veces al año, o irte a la playa aquí en el país. Eso es tener una vida próspera, tener tu propia casa, tener tu propio vehículo, poder darles una educación. Si la educación pública es de calidad, a una educación pública a tus hijos. Pero si quieres darle una educación privada, que puedas pagar el semestre de una educación privada. ¿Tú sientes que eso no tenemos ahorita? No tenemos, y eso es a lo que yo apelo. ¿A qué me opongo? A una sociedad donde unos poquitos tengan demasiado y concentren mucho dinero en pocas manos, y donde la gran mayoría cada vez tengan menos. A eso me opongo, porque además de ese cuento de que disque trabajando duro todos los días, algún día vamos a poder ser un multimillonario como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg o como algunos de los que nos gobiernan, eso es falso. Ese es un engaño, esa es una falacia. Y no quiero decepcionarle a la gente que piensa eso, pero el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dice con claridad que el 90% de las personas que nacen en la pobreza, ni aunque trabajen día, tarde y noche, lograrán salir de la pobreza. Hay una estadística que es cruenta. En países de los más desarrollados como Dinamarca, Noruega, una persona pobre le cuesta aproximadamente entre 3 y 4 generaciones llegar a la clase media. Estamos hablando de los países nórdicos, donde hay los mayores niveles de igualdad y de equidad social. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia. En países como Brasil o Sudáfrica cuesta de 10 a 12 generaciones. En países como Colombia, mucho más. En países como Ecuador, mucho más. Oye, Maurito, si no fueras... Es que aquí me gusta esa conversación. 4 ideas que tengo. Sí. Oye, si no fueras abogado, ¿qué serías? Futbolista. Sí. En serio. Sería futbolista. Y de los buenos. Sí. O sea, yo de niño me imaginaba... si tuviese llamar. Veía luz tiene un oscuro pasado. Con futbolistas. Y lo peor es que es bien oscuro. Pero mira, voy a jugar en la Liga Barrial México, aprovecho allá en el sur, ya empieza las próximas, de aquí en 15 días me parece, así que está cordialmente invitada. Oye, Maurito, así que ahí le puedo dedicar un gol, en fin. Oye, mi Maurito, justamente en el tema de valores, en el tema que los tienes tan arraigado, ¿qué piensas en los camisetazos, pues? Mira, yo creo que cuando alguien se pasa de la izquierda a la derecha, que es lo que generalmente ocurre, porque ojo con algo, tal vez de esto no se han puesto a pensar. ¿Han visto alguna vez que alguien de derecha se pase a la izquierda? No. O que un candidato que llega a la presidencia de la República auspiciado por la derecha
termine pasándose a la izquierda. No, pues, ¿Han bueno, recordado algún no, presidente que llegue por la derecha y haya terminado gobernando para la izquierda? No, uno que Jamás. pasé con las 12. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es Literal, otra ¿eh? cosa. Eso es otra cosa. Pero no encuentran esos casos. ¿Por qué será, digo yo? ¿Será tal vez porque los grandes poderes económicos sí tienen muchas más facilidades para cooptar a esos actores políticos, seducirlos y comprarlos, lamentablemente? Si es que no tiene firmes convicciones, se deja seducir y termina yéndose con la derecha. De pobres El contra precio. ricos. El precio. A ver, es que no quisiera que digan, este es marxista, comunista, que no lo soy, y si lo fuera lo diría. millonario. Y lo diría si es que fuera. O sea, yo creo que uno tiene que saber defender en lo que cree, acuerdo. ¿verdad? Yo creo en un estado de bienestar, yo creo, si ustedes quieren más bien el modelo de los nórdicos, yo creo en la empresa privada, yo creo en el sector empresarial. Pero creo que hay que apoyar sobre todo en este país a los sectores empresariales privados, medianos y pequeños, que además son los que más fuentes de empleo generan. Perdónenme, en este país piensan que las grandes corporaciones de telecomunicaciones, las grandes cadenas de supermercados son los que más empleo generan. Mentira, las medianas y pequeñas pymes Emprendimiento. son los que más empleo generan en este país. Entonces, si existe lucha de clases, eso existe, eso es real. Voy a poner el ejemplo clásico. Cuando se va a fijar el precio del salario básico unificado año a año y se tiene que actualizar, ahí hay una tensión, porque siempre va a existir una dicotomía, un antagonismo. El empleador, el dueño del capital, legítimamente quiere ganar más, es su dinero, y él evidentemente quiere pagarle al trabajador, pero lo que él considera Claro. que es lo justo. Y el trabajador siempre va a considerar que lo que le está pagando es muy poco bajo. y que se merece Más. algo más. Y esa tensión siempre va a existir ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que debamos inflamar esa lucha de clases en aras de que poco más exista aquí una revolución roja como en 1917 en Rusia, ni estoy diciendo que debe existir una revolución francesa y luego el régimen del terror con guillotinas de por medio. No digo nada de eso. Pero en términos conceptuales y prácticos, eso siempre va a existir porque hay tensión entre el capital y quien da la fuerza de trabajo. ¿Qué sería lo interesante? Nuevamente tomo el ejemplo de los nórdicos. Allá, por Vamos a ejemplo, ser vikingos, mijo. allá, sí. Y ahí usted ha de querer unos varios rubios fuertesotes. Fuertesotes así. Yo seré Freya, cariño. Ya, ya, Maurito, no le gustan esos, que es lo peor. Ah. Ella se queda con el pueblo esmeraldeño. Ay, caramba. por eso hablaba lo de los futbolistas. Le gustan morochitos, le gustan morochitos. Ahora sí me gusta leche y chocolate. Me gusta la oscuridad. Oye, Maurito, de verdad se nos ha pasado el tiempo volando. Yo podría, pero estar aquí conversando contigo. Qué linda conversación. No, me alegra Qué que les haya nutritiva ideológicamente. Y de verdad que es hermoso conocer a las personas cuando tienen valores. Ya me caes bien. Y yo noto. A mí siempre me ha caído bien. Yo era una de las que te puteaba en Twitter, dice. Lo reconozco, pero ya me enamoré de ti. ¿Viste esa cuenta @, ni sé cuánto? Era yo. Princesita de Oye, es hermoso porque con mi hermana veíamos el otro día también una de estos TikToks que armó el Edu, que Ya. hablaba también de ti, hablaba de su familia, hablaba de la crianza que ustedes tuvieron como niños, hablaba de su papá y todo. Y claro, y traía a colación muchas cosas, incluso hasta de enfermedades mentales, o sea, cosas Sí. muy cercanas a Eso nos nosotros. pasó. Y Cuando que- murió mi madre nos pasó Exacto. eso. Tomamos pastillas. No tengo por qué avergonzarme de eso. Y es uno de los grandes problemas en la Exacto, actualidad. exacto. En Quito es la ciudad con mayor tasa de intentos de suicidio en el país. Y no hay política pública en eso. Absolutamente de acuerdo. Y hay un montón de cosas más que hablar. Que Hay que hacer un tendría podcast, por involucrarse. favor. Sí, Hay que hacer un debería podcast involucrarse parte con el dos. tema político. Nos vamos a una dinámica rapidísimo, pero quiero que antes de irnos a la dinámica ya de despedida, nos contestes esta pregunta. ¿Qué opinas, número 1, de la pérdida de Luisa? ¿Crees que es el declive absoluto de la Revolución Ciudadana? Y número 2, ¿cómo miras lo que ella catalogó o lo que el partido político catalogó como fraude? Empiezo por la más sencilla para responder. ¿Y existen o no los bolígrafos mágicos? Mira,
fraude a la vieja usanza de meter las manos en las urnas, sacar unas papeletas y cambiar por otras para favorecer a Noboa, yo no lo valido. Yo lo he dicho en distintos medios de comunicación, no me habrán leído a mí ningún posteo, ningún video donde yo diga, sí, hubo fraude y se mancharon las papeletas y por eso ganó Noboa. No, en ese tipo de fraude yo no creo y yo no valido. Porque entre otras cosas la Revolución Ciudadana tuvo 47,000 delegados en las 44,000 juntas receptoras del voto. Entonces lo primero que yo digo es, bueno, si tuviste todos los delegados en cada una de las mesas y además tienes las copias de las actas, y si es que te faulearon en las papeletas, bueno, que tus delegados eran unos convidados de piedra, entonces no me hace sentido. Ahora, pero, ahí viene la otra parte, que hubo una especie de fraude estructural. ¿A qué me refiero? Que hubo una cancha totalmente inclinada a favor de Daniel Noboa, no tengo la menor duda y fue de las cosas que más cuestioné durante la campaña. No sacó licencia, le persiguió a su vicepresidenta, hizo campaña ejerciendo el cargo, usó recursos públicos, regaló cocinas de inducción, lo cual incluso es hasta peculado, les dio a sus propios candidatos asambleístas, regaló bonos a diestra y siniestra. En las cuentas de los policías y de los militares estuvo depositado, faltando una semana para la elección, $500 a cada uno. Solo ahí pensemos 60,000 policías, más 3 miembros más de familia. Estamos hablando de 240,000 potenciales electores. Militares se me va este rato cuántos son, creo que son menos, unos 30,000. Pero igual, más 3 miembros más, saquen números de ustedes. Otro tipo de fraude. Exacto, con una cancha totalmente inclinada, desbalanceada, con cadenas nacionales hasta el día previo a la elección, con un mercenario extranjero que vino acá a decir que la otra candidata era madre soltera y que el hijo era de Correa. Barbaridades que nunca antes se habían visto. Eso me parece que termina por influir en el resultado electoral y distorsiona al final del día el resultado. Pero sobre lo otro, meter mano en las urnas, no. Yo no. Entonces dejo clara mi posición. ¿Declive o no de la revolución? No creo que se pueda hablar de declive, porque al final del día aún existieron más de 4 millones de votos. Si es que uno se queda solo con los porcentajes, eso es engañoso, porque uno dice 55% al 44%, no, están liquidados. Pero creo que eso es equivocado, porque cuando uno desagrega las cifras, uno ve y dice, no, pero si fueron más de 4 millones de ecuatorianos que todavía votaron, pero, y esto es algo muy importante que también quiero decir. Siempre tienen pero. Los bolígrafos mágicos, no, señores. Así. No le hemos ganado a China todavía en tecnología. Pero, también creo que es importante que desde las izquierdas, no solo la Revolución Ciudadana, desde las izquierdas hagamos un profundo ejercicio de autocrítica. De acuerdo. La Revolución Ciudadana también cometió muchos errores. Muchísimos. Y por ejemplo, yo sí digo, y nunca he tenido empacho en decirlo, y esto tal vez a veces me ha generado ciertos problemas con amigos a quienes aprecio mucho. Venezuela, ¿es democracia o dictadura? Es dictadura, señores. Bajo cualquier y hay que decirlo, lógico. porque la coherencia democrática así lo exige. Si yo estoy cuestionando a Noboa de que jugó sucio y de que ganó, no limpiamente, sino con toda la cancha inclinada, y de que eso es antidemocrático y de que eso es autoritario, ¿cómo puedo yo defender a alguien que comete las mismas barbaridades que yo estoy cuestionando? Y yo esto lo dije en Teleamazonas una semana antes de la elección en un debate que tuve ahí con el periodista Francisco Rocha. Venezuela es dictadura y la izquierda no puede cargar ese lastre, que además democráticamente es una incoherencia defender eso, pero además estratégicamente, ¿qué te aporta? O sea, ¿qué te beneficia? Entonces creo que hay que hacer un profundo ejercicio de reflexión, y cierro solo con esto. Y creo que es importante que surjamos nuevos cuadros. Ya no los mismos, ya no a dedo. Creo que hay que ampliar las bases de la izquierda ecuatoriana por fuera de los partidos políticos institucionalizados. Creo que es fundamental construir otra plataforma. No digo que hay que pelearse con la RC, no digo que hay que pelearse con la CONAIE, pero es necesario construir otras plataformas para que surjan nuevos liderazgos. Maurito, armemos el debate Por favor, aquí, no, pero en otro podcast. Hay que hacer parte 2. Ahora sí vamos a arrancar con una dinámica, porque es la verdad que se nos ha ido el tiempo tan rápido. ¿Qué significa para ti cada una de estas palabras? Y lo respondes, pero así, al toque. Dele. Mamá. Amor infinito. Mauro Andino, papá. Mi mejor amigo. Rafael Correa. Un líder político histórico. Pachacutic.
el movimiento político que me auspició y que le tengo gratitud. Daniel Noboa. Todo un programa. El morning show. Un niño rico autoritario. Liga de Quito. El equipo de mis amores, mi pasión absoluta. Un gordadito. ¿Perdón? Un gordadito. Mi plato preferido, pero el de Riobamba, no el de Sangolquí. Asamblea Constituyente. Innecesario. Regresión de derechos, que es lo que a mí me parece, es a lo que busca, a lo que apunta. Mejor vamos a comernos un hornadito, pero Vamos, en un río es verdad que no te preguntamos nada de tu vida personal. Agradece, ni de tus mujeres, ni de tus novios, ni de tus amantes, ni con la que chateas. Porque señora tiene que venir a dar el parte 2. Y yo pensé que me iban a decir, si te pedimos tu celular, ¿nos dejarías leerte? O sea, de hecho te iba a preguntar si es que había chance el último mensaje. A ver, A ver, vamos. vamos. A ver. No, deberíamos ver con algún político. que tenga. Vamos a ver ¿Con quién chateó? ¿De qué? No, no estarás borrando. No, estarás borrando. Ya Vamos, ya se acabó este capítulo. No es política, pero por ahí sí está una política. A ver. Sí, ya vimos una que vive en México. ¿Por qué le tienes de carito bebé? ¿Quién es? ¿Quién es carito bebé? Ya vámonos. Oye, nos vamos, qué divertido capítulo. de verdad. También entender que la política puede ser divertida, no tiene que ser netamente frustrante, aunque a mí me ha decepcionado esta vida y la otra, aunque yo sepa y crea que este país es maravilloso, pero que somos una burla absoluta a nivel internacional también. A pesar de todo eso, nos divertimos. No todo es malo, también vivimos un país precioso. Que hay que trabajar seguro. México no piensa lo mismo de Yo sé, nosotros. pero yo lo que sí Ya, puedo decir es que vamos. otros países sí nos ven con admiración y a veces no por los políticos, sino cómo nosotros trabajamos. Y eso también hay que potenciar. Como por ejemplo Estados Unidos, porque nos miran a través de la señal de Macro Digital. Gracias, nos siguen en redes sociales, comenten los anuncios.